En México, los cambios reales dentro del crimen organizado no comienzan con balas ni con comunicados oficiales. Comienzan con movimientos silenciosos que, durante semanas, parecen rumores aislados. Un convoy que aparece donde antes no entraba nadie. Un operador local que deja de responder llamadas. Un territorio que amanece con vigilancia distinta. Lo que está ocurriendo ahora no es una disputa más, no es una escaramuza regional, no es un ajuste interno menor. Es algo que, de confirmarse en toda su dimensión, podría modificar el equilibrio criminal más delicado del país. La presunta alianza operativa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la facción conocida como La Chapiza, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante años, el CJNG y las distintas facciones del Cártel de Sinaloa fueron competidores naturales. No eran aliados ni socios estratégicos. Eran estructuras que disputaban rutas, puertos, laboratorios, corredores y poder simbólico. El CJNG creció como una organización agresiva, expansionista, vertical, con una doctrina clara: entrar, desestabilizar, arrasar y consolidar. El Cártel de Sinaloa, en cambio, durante décadas funcionó bajo una lógica más fragmentada pero estratégica, basada en alianzas flexibles, control histórico de territorios clave y una red política construida en silencio. Ver a estas dos estructuras caminando juntas parecía, hasta hace poco, un escenario improbable. Pero la historia del narcotráfico en México demuestra que la imposibilidad dura hasta que la necesidad la supera. La primera señal concreta no fue una declaración pública, fue un video, un despliegue nocturno de hombres armados, perfectamente alineados, uniformados, con equipo táctico homogéneo y disciplina operativa. No parecía improvisado ni espontáneo. No tenía el desorden típico de los mensajes propagandísticos grabados desde una sierra cualquiera. Había orden, coordinación, estructura. Lo inquietante no fue el número de hombres, sino el mensaje implícito. Esto no es una célula aislada, esto es organización. Aunque en el video no se mencionaron nombres específicos, los analistas comenzaron a identificar detalles en los uniformes, el tipo de armamento, la forma de posicionarse, la estructura del convoy. Buenas noches, señores. Este comunicado es para hacerles saber a todos los volteados que se marranearon que pensaban que esto se había terminado. Se equivocaron. Esto apenas va empezando. Los rumores son ciertos. La alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación y La Chapiza está confirmada. La limpia ha comenzado. Pura gente del señor Meche y del señor Iván. ¡Pura gente del señor Meche y del señor Iván! El mensaje parecía más dirigido a otros grupos criminales que al público general. Sin embargo, ningún video por sí solo confirma una alianza estratégica. En México circulan decenas de grabaciones cada mes. Lo que elevó este episodio fue la coincidencia posterior con reportes de campo en zonas clave como Sonora, Durango y partes del propio Sinaloa. Operadores locales comenzaron a notar algo que no encajaba con la dinámica tradicional. Presencia de hombres que no correspondían exclusivamente a una sola facción. No era el CJNG entrando como invasor directo, ni La Chapiza actuando en solitario. Era coordinación. Para comprender por qué esta alianza tendría sentido, hay que mirar primero hacia Sinaloa. La fractura interna del Cártel de Sinaloa no es nueva, pero se intensificó después de la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera. El liderazgo quedó distribuido entre distintas corrientes, principalmente la facción vinculada a Ismael El Mayo Zambada y la estructura encabezada por los hijos del Chapo, particularmente Iván Archibaldo Guzmán. Durante un tiempo coexistieron bajo un equilibrio funcional, pero la tensión fue acumulándose. Las diferencias estratégicas, el control de rutas, la relación con operadores históricos y la presión internacional generaron fisuras que, eventualmente, se transformaron en conflicto abierto. En 2024, esa tensión escaló. Diversas versiones periodísticas y fuentes de inteligencia señalaron que la ruptura interna se volvió irreversible tras un episodio que involucraría la presunta traición o entrega de Ismael Zambada a autoridades estadounidenses. Independientemente de los detalles exactos, el resultado fue claro. La cohesión histórica del Cártel de Sinaloa se quebró. Lo que antes era una estructura con divisiones internas manejables se convirtió en un campo de batalla. Zonas rurales comenzaron a cambiar de manos. Culiacán, símbolo de poder durante décadas, se convirtió en territorio de enfrentamientos intermitentes, levantones y reacomodos violentos. La Chapiza comenzó a perder territorio y con ello recursos financieros y capital humano.
En el narcotráfico, el control territorial no es solo prestigio, es flujo de dinero constante. Sin rutas estables, sin laboratorios protegidos y sin control de corredores, la capacidad de pagar sicarios, adquirir armamento y mantener lealtades se reduce. Cada retroceso territorial implica un debilitamiento estructural. Y cuando una facción se debilita, debe buscar respaldo o resignarse a desaparecer. Es en ese punto donde entra la lógica del CJNG. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha construido su organización bajo una estrategia clara de expansión mediante ocupación de vacíos. El CJNG no espera a que el terreno esté estable, prospera en la inestabilidad. Desde Michoacán hasta Zacatecas, pasando por Guanajuato, Veracruz y Colima, su patrón ha sido similar. Detectar fractura interna o debilitamiento de estructuras rivales, ingresar con fuerza superior, sembrar terror estratégico y consolidar presencia mediante células disciplinadas. Pero Sinaloa siempre fue un territorio simbólicamente blindado, no por falta de intentos, sino por el peso histórico y la estructura profundamente enraizada del cártel de Sinaloa. Ingresar por la fuerza directa habría significado una guerra prolongada y costosa. Sin embargo, una alianza interna ofrece algo diferente: acceso indirecto. Si la chapiza necesita respaldo militar para resistir el avance de la facción ligada al Mayo, el CJNG obtiene algo que nunca logró por invasión frontal: presencia en el corazón histórico del narco mexicano. No necesita controlar todo el territorio, le basta con abrir una brecha. Los primeros indicios concretos de coordinación se reportaron en Sonora, un estado clave por su conexión con Arizona y por su importancia como corredor de tráfico hacia Estados Unidos. Sonora ha sido escenario de múltiples disputas entre células locales, pero la novedad reciente fue la presencia de convoyes cuya composición no coincidía con una sola estructura. Testimonios de habitantes y reportes extraoficiales comenzaron a mencionar coordinación entre operadores que antes habrían sido rivales. Durango también comenzó a mostrar señales de movimiento. La Sierra Duranguense es estratégica para la producción y resguardo de laboratorios, especialmente en el contexto del auge del fentanilo y otras drogas sintéticas. Controlar la sierra implica controlar producción y logística. Si una alianza CJNG-Chapiza se consolida allí, el impacto no sería solo territorial, sino productivo. El contexto internacional también juega un papel clave. Estados Unidos ha intensificado la presión sobre líderes del CJNG y sobre los hijos del Chapo mediante recompensas multimillonarias y operativos coordinados. Una alianza podría interpretarse como mecanismo de resistencia ante esa presión. Sin embargo, también aumenta la visibilidad y convierte a ambas estructuras en un objetivo aún más atractivo para agencias federales. La DEA, en informes recientes, ha advertido que una coordinación efectiva entre estas dos estructuras modificaría de forma significativa el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. No sería simplemente una suma de capacidades, sino una reorganización de corredores enteros. El norte de México, que durante años operó bajo una lógica relativamente estable de control parcelado, podría entrar en una fase de rediseño violento. Desde el punto de vista estratégico, esta alianza plantea una pregunta fundamental: ¿es un pacto de largo plazo o un acuerdo temporal de conveniencia? Las alianzas en el crimen organizado mexicano, históricamente, han sido frágiles. Se basan en cálculo, no en lealtad. Si el CJNG logra consolidar presencia en territorios clave gracias a la fractura interna de Sinaloa, eventualmente podría no necesitar a la chapiza. Y si la chapiza recupera fuerza suficiente, podría intentar renegociar o romper el acuerdo. El factor político tampoco puede ignorarse. Durante décadas, el cártel de Sinaloa operó bajo un sistema de equilibrios implícitos que involucraban actores locales y regionales. Una fractura interna debilita esa red y genera incertidumbre. Funcionarios que antes sabían con qué interlocutor tratar, ahora enfrentan múltiples actores compitiendo por control. La incertidumbre aumenta la violencia, y la violencia aumenta la presión federal. Lo más inquietante de esta alianza no es su existencia en sí, sino su potencial efecto dominó. Si Sonora se desestabiliza, si Durango cambia de control, si Sinaloa entra en una fase de guerra interna prolongada y el CJNG consolida presencia, el resultado no sería simplemente un nuevo equilibrio, sería un escenario de expansión desordenada donde múltiples grupos intenten ocupar espacios vacíos. Desde el punto de vista militar, el CJNG cuenta con células altamente disciplinadas y mejor equipadas que muchas estructuras tradicionales.
La chapiza aporta conocimiento territorial profundo y redes históricas. La combinación, aunque temporal, puede generar una capacidad operativa superior a la que cada uno tendría por separado en determinadas zonas. Sin embargo, la historia del narcotráfico mexicano demuestra que las alianzas nacidas de la necesidad suelen contener la semilla de su ruptura. Dos liderazgos fuertes, dos culturas organizacionales distintas y dos ambiciones territoriales no suelen convivir sin tensiones. Si esta alianza es real y se consolida, podría marcar el inicio de la mayor reconfiguración criminal en el norte de México desde la caída de los grandes capos históricos. Si fracasa, podría desencadenar una guerra aún más amplia entre antiguos aliados, convertidos nuevamente en rivales. Actualmente, la supuesta alianza entre el CJNG y la chapiza atraviesa su momento más incierto desde que comenzaron los primeros indicios de coordinación. Lo que en un inicio se interpretó como un bloque táctico sólido, hoy parece más frágil de lo que muchos imaginaban. La muerte de El Panu, operador clave vinculado a movimientos estratégicos en zonas disputadas, alteró el equilibrio interno de esa cooperación. No era una figura decorativa, era un enlace operativo en terreno, alguien que conocía rutas, contactos y dinámicas locales. Su caída dejó un vacío inmediato y generó sospechas dentro de ambas estructuras. Al mismo tiempo, comenzaron a circular versiones que apuntan a una posible traición del CJNG hacia la chapiza. No hay confirmación oficial, no existen comunicados internos filtrados, pero en el mundo criminal, los movimientos hablan más que los comunicados. Algunos reportes indican que ciertas células del CJNG habrían replegado apoyo en puntos críticos justo cuando la chapiza enfrentaba presión intensa de sus rivales internos en Sinaloa. Otros sugieren que el CJNG estaría priorizando consolidar posiciones propias en Sonora y Durango, más que sostener la guerra interna de los hijos del Chapo. Hoy la alianza no puede describirse como rota, pero tampoco como sólida. Es una cooperación pragmática, condicionada, donde cada movimiento es evaluado bajo la lógica de beneficio inmediato. Si la chapiza se debilita demasiado, el CJNG podría optar por absorber espacios sin necesidad de mantener el pacto. Y si el CJNG percibe riesgo de exposición excesiva, puede reducir su involucramiento sin anunciarlo. Actualmente, la Unión parece más una sociedad táctica bajo presión que una alianza estratégica de largo plazo. En cualquiera de los escenarios, el resultado inmediato es el mismo: mayor incertidumbre, mayor violencia potencial y un mapa criminal en movimiento. Lo que comenzó como un video nocturno podría terminar siendo el punto de partida de un rediseño territorial profundo. No se trata solo de quién controla una plaza específica, se trata de corredores completos, de producción, de rutas internacionales, de equilibrio político y de supervivencia. Porque cuando dos estructuras que durante años compitieron deciden caminar juntas, no lo hacen por reconciliación, lo hacen porque el tablero cambió. Y cuando el tablero cambia en México, nadie queda intacto.